Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo, hombres y mujeres nacidos de nuevo que sintonizan Canal 27 y su programa Inspiración por la Familia. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, rogando a Dios nos mantenga con salud, rogando a Dios su favor y su cariño y su amor como siempre, al darnos la posibilidad de estar con vida y de compartir entre todos nosotros esta maravillosa oportunidad que nos da de llegar a sus hogares. Apreciamos y valoramos mucho a nuestros socios honorarios, quienes con su apoyo económico nos permiten participar del privilegio de compartir estas jornadas de aprendizaje en su programa Inspiración por la Familia, buscando cómo aprender, seguir aprendiendo y seguir acumulando nuestra experiencia, y en esta oportunidad un intercambio de ideas sobre algunos temas en relación al tema del matrimonio y la cultura actual en la vida cristiana de nuestra época contemporánea. Agradecemos muchísimo otra vez a nuestros socios honorarios el permitirnos entrar a sus hogares y rogamos que Dios nos ilumine y nos mantenga claros en el sentido de lo que estamos buscando en estas conversaciones. Tenemos hoy el privilegio de tener 3 parejas invitadas. Como hablábamos en el programa anterior, hemos decidido realizar estos conversatorios en torno a 3 generaciones de hombres y mujeres que hemos vivido la experiencia del matrimonio como Dios manda y como la Biblia lo establece, y seguimos buscando en esta vida cotidiana cómo aprender más y saber más. Nos acompañan ahora nuestros hermanos Leonel y Miriam Mota, quienes son los que dirigen el ministerio de Family Life en el mundo de habla hispana en Estados Unidos. Ellos viven en Florida y se han conectado con nosotros para participar de esta conversación. Igualmente, y como siempre hemos tenido por acá, nuestros amados hermanos Ricky y Evelyn Chacón, quienes, como todos sabemos, trabajan en un ministerio que bajo el nombre de Papás a Prueba de Todo, buscan darle apoyo, buscan soportar, buscan ayudar en este desarrollo de la misión que Cristo nos ha puesto a todos, de cómo desarrollar aquí su reino aquí en la tierra. Y también tenemos un grupo de jóvenes, un matrimonio de jóvenes, a Luisa Fernanda y Roberto Mijangos, quienes con su aporte, sus ideas, sus reflexiones, sus experiencias, 5 años de matrimonio y 2 hijos, son hermanos que nos van a poder enseñar, como lo vimos la semana pasada, cómo desde la perspectiva de los jóvenes de hoy están viendo diferentes situaciones que creo nos interesan a todos. Así que les voy a pedir, Leonel y Miriam, si quieren saludar a la audiencia, después a mis hermanos Chacón y a los hermanos Migajos, que lo hagan también, por favor. Adelante, Leonel, por favor. Claro que sí, es un privilegio para nosotros. Como se ha dicho, nosotros somos chapines, guatemaltecos, y de una u otra manera nos mantenemos conectados con nuestra tierra de origen, nuestra amada Guatemala, y especialmente a través de ministerios tan hermosos como Inspiración por la Familia de nuestro hermano Juan Callejas, que él dirige. Y así que es un privilegio una vez más podernos conectar y compartir con ustedes, con la audiencia de este hermoso programa, un tema muy importante que vamos a tocar esta tarde. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Pero sí, igualmente damos gracias a la inspiración que tiene este programa de llevar una palabra, sobre todo la palabra de Dios, y las personas que lo apoyan. Realmente nos sentimos agradecidos porque de otra manera no sería posible. Así que gracias al Señor que nos permite el privilegio de acercarnos a ustedes a través de este programa y poder darles la guía de lo que la palabra de Dios dice. No son tanto los comentarios, lo que pensamos, sino lo que Dios dice acerca de los temas que se tocan durante este programa. Así que gracias, hermano Juanito, por el privilegio que nos permite compartir con estas hermosas, preciosas parejas más jóvenes que nosotros y que sin duda tienen mucho que contribuir. Nosotros felices, de verdad, de poder compartir en un programa de familia. Lo decimos siempre, y no porque sea repetitivo, sino porque lo creemos genuinamente.
no hay nada más lindo que hablar acerca de la familia desde la perspectiva de Dios, porque Dios es quien dio la familia, Él en su presencia, en su magnificencia, a ver, miren, desde antes de la fundación del mundo pensó en la familia y la diseñó de una manera muy especial, y por eso es que nosotros lo que queremos es, como grupo aquí de Inspiración por la Familia, es regresar a ese diseño original y pedirle al Señor que sea Él quien nos muestre y nos revele qué es lo que Él desea para la familia, y que de esa manera nosotros podamos tener una familia a la manera de Jesús. Y como decía la hermana Miriam, compartir lo que dice la palabra y también esas experiencias, algunas buenas y tal vez esas habilidades de cosas que hicimos mal y que esperamos que ustedes no repitan. Pues también nos unimos al placer, ¿verdad? De poder compartir, conversar, y qué mejor tema que el Señor Jesucristo. Yo creo que es un tema que vale la pena a veces tomarse un café y hacer un acto y meditar en sus caminos, ¿verdad? Así que para nosotros es un gusto poder conversar entre ustedes y también llegar a los hogares de nuestros hermanos guatemaltecos y alrededor del mar, porque ahora ya nos ven en muchos más, ¿verdad? Pero un saludo fraternal. Bueno, y como han dicho, totalmente es un privilegio poder hablar del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y también en nuestra familia, ¿verdad? En nuestros matrimonios, y que podamos dar luz también a muchos más jóvenes, y como nosotros, pues como matrimonio joven, que el Señor también lleve su palabra. Muchísimas gracias, bienvenidos los 3 matrimonios, que son básicamente una muestra de esas 3 generaciones que intentamos conversar para buscar esa armonía y esa consistencia a través del tiempo que deseamos proyectar hacia el futuro, por supuesto, porque por delante están nuestros nietos, nuestros bisnietos y tataranietas, aunque todavía algunos no llegamos más que a abuelitos. Pronto tendremos posibilidades de más adelante. Y otros que, como los hermanos Chacón, están aspirando a ser abuelos. No sé si ya van en camino, pero ya se podrán gozar de ello, como nos gozamos los esposos Mota y un servidor. Y por supuesto, Fernando y Roberto lo estarán haciendo seguramente en unos buenos años más. Ellos tienen 2 preciosos hijos. Así que qué hermoso tenerles por acá. Muy bien, este es un esfuerzo que, como lo decíamos en algunas notas, estamos realizando en Inspiración por la Familia en apoyo al programa que Casa José, ciertamente la iglesia donde Roberto y Fernanda asisten, están realizando los líderes y una serie de hombres y mujeres de muchas iglesias en Guatemala para poner sobre la mesa el tema del matrimonio y ir buscando con estos esfuerzos que nosotros, los hombres y mujeres nacidos de nuevo, que confesamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, retomemos estas frutas antiguas, estas maneras de ser y de pensar que están en la Biblia y que por alguna razón, muchas que le llamamos de orden cultural, o se han perdido o se pudiesen perder. Hemos dicho que lamentablemente hoy podemos por lo que poner un criterio de que parecería haber una fuerte debilidad en nuestra manera de estar viviendo nuestro cristianismo, en la manera de estar viviendo nuestros matrimonios, por lo cual nos sentimos lamentablemente muy vulnerables al ataque que sin misericordia y con muchos recursos se está realizando en contra de la familia en el mundo entero. Guatemala no es la excepción. Ya hemos visto acá cómo todo ese concepto de la ideología de género, todos esos temas de la cultura LGTB, todos esos temas del aborto, toda esa parte que ataca el seno y el corazón de la creación de la familia como Dios manda, pues tenemos nosotros que abordarlo. Y este proyecto de Casa Josué, liderado por el pastor Ángel Pulido y su grupo de pastores, y con mucho apoyo de mucha gente de otras congregaciones e iglesias, pues está buscando cómo realmente abrir el corazón de todos, sensibilizarnos más sobre la necesidad de ir buscando de una manera mucho más determinante, totalmente intencional, cómo retomamos las sendas antiguas y cómo, como dice la Escritura que inspira el programa Inspiración por la Familia,
nosotros hacemos que el corazón de nuestros hijos regrese hacia los padres, como dice la Escritura, y que el corazón de los padres regrese a los hijos, porque parecería ser de que en buena medida hemos perdido un poco ese norte. Yo quisiera, el tema de hoy, estamos hablando de la identidad cristiana, ese es el concepto general. Esto parte de entender de que de alguna manera esa manera de tener una identidad cristiana probablemente se ha ido volviendo mucho más liviana, mucho menos intensa, mucho menos evidente, y se ha buscado, y de alguna manera se ha ido logrando, que esa identidad cristiana se diluya al grado tal de que si ustedes escuchan, basta ver un poco de televisión o basta escuchar una serie de personas en el mundo cotidiano, cómo se pueden identificar y dar gracias a Dios y pedir la iluminación de Dios, aunque son parte del crimen organizado. Contarán ustedes hasta las telenovelas o las narconovelas, como los mismos actores se identifican con la idea de un evangelio y una manera de ser que parecería rendirle culto a un Dios que por supuesto no es nuestro Dios ni es el que nosotros seguimos. Así que trataremos de ir abordando el tema e irlo llevando preocupados por cosas muy concretas. Yo solo voy a agregar aquí y tomarme un poquito de tiempo en dar unos datos que creo que es importante que los tengamos presentes en el proceso de la... Hay una población en Guatemala, la nacida entre los años 80 y los años 2000, que le llaman millennials. Somos son más bien 3.3 millones de los 16.2 millones de habitantes que el país tiene, en el cual hay una manera de pensar, yo diría, radicalmente diferente a como se ha pensado siempre en el país. Y eso es lo que genera preocupaciones muy fuertes, porque estos estudios muestran cómo, por ejemplo, en la idea de las relaciones sexuales antes del matrimonio, que es parte de lo que hablábamos en el programa anterior de la semana pasada, la población que está de acuerdo, la población total, digamos, el 65% declara no estar de acuerdo con las relaciones prematrimoniales. Sin embargo, cuando uno va a ese grupo de jóvenes, a esos millennials, a esos 3.3 millones de habitantes que el país tiene, que he de decir representan el futuro de quienes van a estar tomando las decisiones ya, pues es el 33% el que dice no estar de acuerdo con relaciones prematrimoniales. Es decir, que el 67% restante sí parecería estarlo. Por supuesto, eso debe preocuparnos y alentarnos a ver de qué manera nosotros podemos trabajar, podemos hacer más para ir revirtiendo esas formas de pensar, porque si eso no ocurre, lo que va a estar ocurriendo a futuro no muy lejano es que Guatemala se va a convertir en un país donde la manera de ser del cristianismo, si todavía llegase a sostenerse y llamarse de esa manera, yo creo que el cristianismo ha estado y estará por siempre gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero la amenaza que tenemos de vivir en una sociedad más complicada de la que vivimos es muy grande. Por otra parte, les he de decir que la manera de pensar de los millennials, el 60% está más preocupado por lo que está pasando hoy que por lo que pueda pasar a futuro, y menos aún pensando en conceptos de eternidad, cosa que es una idea muy clara y muy grande y muy hermosa de la manera de pensar del cristianismo. O sea, nosotros creemos en la vida eterna y creemos en que el Señor Jesucristo ha venido a salvarnos y a rescatarnos y a buscar cómo vivir de otra manera en nuestras condiciones. Igualmente, otro dato que debe llamarnos la atención es con respecto a los intereses que esta población refleja. Fíjense que del total de personas de los millennials,
el 39% dice estar preocupado por la espiritualidad. Es decir, que el 61% restante no necesariamente le interesa esta parte de la vida espiritual que para nosotros el Señor Jesucristo vino a descubrir y a revelar en nuestra vida. O sea, en resumen, lo que quiero decir es que hay muchas cosas que ya están instaladas, muchas maneras de pensar que ya se dan en nuestra sociedad, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, que son las que vienen a tomar las riendas del país hacia adelante y que nosotros creo deberíamos de preocuparnos para poder alentarnos un poquito más en qué hacer. Bueno, terminada la introducción, yo le rogaría para cerrar este segmento al privilegio de nuestros hermanos Mota que nos den un poquito su perspectiva, o sea, cómo ven esta situación de contraste entre este nuevo mundo de los jóvenes y cómo están viendo las circunstancias versus cómo lo mirábamos nosotros antes en nuestras generaciones. Adelante, por favor, Leonel y Miriam. Sí, claro, es muy evidente. Y es cierto, los que somos abuelos podemos ver esas tres generaciones. En nuestro caso, al venir a este país con nuestras niñas, todavía jovencitas, y ver el proceso de educación y formación y luego casarse y ver la tercera generación con nuestros nietos, que algunos de ellos ya son profesionales. Entonces, es cierto, el error que a veces cometemos los cristianos es estar evocando épocas pasadas o tradiciones pasadas y no necesariamente que eso sea lo mejor. Muchas de las tradiciones que tiene América Latina y los hispanos acá, tradiciones basadas a veces en el matriarcado, que no es bíblico, o a veces en el machismo, que menos podría ser bíblico. Dice, es que estas son las tradiciones que nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan, y eso no está correcto. Por eso creo que mantenernos en la base de que la palabra de Dios es nuestra guía y trasciende culturas y trasciende épocas, tradiciones y generaciones. Eso es lo hermoso de la palabra, que es la misma ayer y hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Entonces es el cuidado que debemos tener los de mediana edad y los adultos, de no estar evocando tradiciones, si es que con nosotros en nuestra niñez, porque muchas veces, como ya dije, nuestras tradiciones no representan los valores bíblicos. Así que lo que tenemos que hacer, como dice Romanos 12, renovarnos en nuestras mentes, nuestros pensamientos, para no conformarnos a este siglo. Y la palabra siglo en el Nuevo Testamento no es nada más una época del año o de los años, ni tampoco es, en otros versículos dice el mundo, no améis al mundo, dice 1 Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ni siglo ni mundo representan el globo terráqueo ni una época, sino un sistema. Y ese sistema en el griego, pues es la palabra cosmos, no el cosmos ni la palabra cosmos, que es un sistema bellamente arreglado por Satanás. Es la desobediencia del hombre. Se le cedió ese control. El hombre le cedió el control a Satanás, que al hombre le fue del huerto del Edén, pero le cedió el control de la cultura, vamos a decirlo así. Hay un mandato cultural y un mandato biológico en el Génesis. Este mandato cultural es el que perdió el hombre por causa y es el que gobierna. Por eso dice ahí en el apóstol Pedro, el Dios de este siglo, y pone Dios con minúscula refiriéndose a Satanás. Entonces debemos tener cuidado los cristianos ya de muchas tradiciones, a través de la iglesia y de los años, de no estar evocando épocas pasadas como argumento para los jóvenes, sino volver a tomar de base la palabra de Dios, que como ya dije,
trasciende culturas y épocas. Muchísimas gracias, Leonel. Miriam, vamos a cerrar aquí el segmento y regresamos en un minuto con usted. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente. Estamos de regreso en el segundo segmento de su programa Inspiración por la Familia. Continuamos conversando sobre el tema de identidad cristiana en este contexto que estamos queriendo revisar el tema de cómo estamos viviendo dentro del matrimonio y de la familia nuestro cristianismo de hoy. Nos acompañan, como ya sabemos, 3 matrimonios, 3 generaciones. Nos habíamos quedado con la expresión del hermano Leonel Mota. Ahora vamos a continuar con su esposa Miriam. ¿Qué nos comenta Miriam sobre lo que estamos conversando en la introducción del programa? Gracias, hermano Juan. Yo creo que lo que estamos hablando en relación de los millennials y su manera de dar nos lleva un poquito a considerar cuáles han sido las convicciones de la generación de los padres de ellos. Cuál ha sido la base en que ellos han dado a estos muchachos para que su manera de pensar y las convicciones que ellos tienen en relación de diferentes temas esté dando un giro, quizás algunas muy alejado de lo que Dios dice. Y eso nos lleva entonces a nosotros a considerar, y es algo que a mí me impacta muchísimo lo que dice el Salmo 78. Y el Salmo 78, si usted me permite, dice, las cuales hemos oído en los tiempos antiguos, dice, y entendido que nuestros padres nos las contaron. O sea, comienza porque la generación de los padres recibe la información de las cosas que Dios había dicho. Y luego dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y luego un poquito más adelante dice, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo contarán a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es hermoso ver que los hijos, en cierto modo, son la garantía de que el evangelio y lo que Dios ha hecho se va a transmitir a las siguientes generaciones. Por eso es que sobre los padres pesa una gran responsabilidad de sembrar, de enseñar, de afirmar las verdades bíblicas dentro del círculo familiar, dentro del seno familiar. ¿Por qué? Porque a veces muchos padres se confían y delegan esa responsabilidad a la iglesia y depositan toda la responsabilidad sobre allá, la iglesia se encargue y que ellos le enseñen y que ellos les hablen de la salvación y quizás, y la iglesia hace su parte, por supuesto, pero necesitamos volver al seno familiar donde ahí se vive el evangelio, donde ahí se modela lo que Dios dice, porque nuestros hijos pueden ir a oír fuera lo que dice la palabra de Dios, pero si no se en casa, lo que oyen allá se viene a borrar. Entonces debemos ser congruentes en lo que creemos, lo que vivimos y a dónde enviamos a nuestros hijos para que aprendan. Nosotros nos sentimos sumamente bendecidos y decimos este testimonio con profunda gratitud y también con temor delante de Dios. Hasta aquí podemos decir, el Señor nos ha ayudado. Dios nos dio 2 hijas, cada uno tuvo 4 hijos, 4 muchachos, por la bendita gracia del Señor, los 8 muchachos, los 8 nietos, que son 4 niñas y 4 varones, están caminando con el Señor. Y en medio de la universidad, donde ellos han tenido que presentar su fe con valor y defender lo que creen, lo han hecho. Entonces, se puede imaginar, nosotros que somos la generación, digamos, anterior a ellos y somos ya sus abuelos, poder ver
porque vimos que pasamos por la gracia de Dios, todo lo que se pasa es por pura gracia de Dios, porque infalibles somos y cometemos errores, pero a pesar de eso, Dios, que es bueno y ve la intención de nuestro corazón, hicimos lo que nosotros nos había pedido el Señor y pedimos perdón cuando nos equivocamos, pero hemos visto el resultado de haber transmitido a nuestras hijas nuestras convicciones, el valor de la palabra de Dios, de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, y hoy nosotros estamos felices y agradecidos con el Señor, sumamente agradecidos de ver a nuestros nietos, a los 8, honrando al Señor en los lugares donde están. Ya hay 4 graduados del college, que aquí es una etapa, y ahora ya están en sus carreras de la siguiente parte. Ya tenemos una médico y los otros estudiando sus maestrías. En fin, es hermoso verlos vivir el cristianismo. Es que eso es tal vez la alegría más grande que nos da en un medio tan contaminado y tan diferente de filosofías y de pensamientos, ellos puedan mantener sus convicciones. Así es. Gracias, Miriam, hermosísimo. Gracias, Leonel. Con papás a prueba de todo, nuestros hermanos Chacón seguramente habrán tenido ya cientos de experiencias, escuchado testimonios y visto vidas transformarse. Adelante, por favor, Ricky y Evelyn. Totalmente de acuerdo con Miriam y Leonel. Yo creo que somos muy duros a veces en juzgar a los millennials, pero realmente son el producto de una generación anterior, ¿verdad? Los padres de la generación anterior fallaron. Y en ese sentido no se establecieron las reglas claras, los límites, los peligros, no supimos transmitir la importancia de Dios y de los principios. Me gustó muchísimo lo que dijo Leonel, de verdad yo creo que tenemos que quitarnos la tradición y realmente regresar al principio bíblico y a la verdad. Eso es lo más importante que podemos enseñarles a nuestros hijos. Fuimos influidos grandemente por el posmodernismo, definitivamente. Ricky se va a reír porque sabe que me apasiona estudiar eso, pero me impresiona cómo ha tenido un efecto en las siguientes generaciones y cómo esto ha ido trascendiendo y cómo ha ido minando y socavando, ¿verdad? Hay una frase que me gusta porque explica, dice: lo que los padres toleran con moderación, los hijos justifican con exceso. Y eso es lo que hemos visto. Los padres de una generación anterior comenzamos a tolerar cosas que los hijos ahora están justificando en exceso. Entonces creo que eso tal vez es muy importante, y agregarle a esto, darles esperanza. Nunca es tarde, ¿verdad? Si usted tiene hijos en la generación de millennials, si usted está viendo que están tomando malas decisiones, pidamos perdón. Si tal vez nosotros no modelamos, tal vez nosotros no fuimos congruentes, como dice Miriam, pidamos perdón, enderecemos nuestros caminos, arrepintámonos, y el Señor tiene misericordia abundante para ayudarnos con eso. Y de eso se trata, que seamos nosotros los que hagamos el cambio, porque es eso, nuestros hijos son el resultado de lo que nosotros les hemos enseñado. Y la verdad es que él nos dio ahorita un término, y es eso, es el modelar. El Señor nos ha llamado a nosotros a modelar, no solo a hablar. Nos gusta mucho hablarle a nuestros hijos, nos gusta mucho decirles qué hacer, pero cuando ellos se voltean no ven congruencia en lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso creo yo que sigue siendo, y cualquiera que me conoce sabe que para mí Deuteronomio 6, ¿verdad?, la escritura que nosotros conocemos como el Shema, es una escritura que creo que ejemplifica esto, la perfecta, porque Dios es como nos lo ordenó, y es que nosotros los padres amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo, absolutamente todo. Y entonces nosotros vamos a tener la responsabilidad de transmitírselo a nuestros hijos, de repetírselo a nuestros hijos, como decían de veras ahorita los esposos Mota. O sea, no se trata de estar repitiendo tradiciones humanas, se trata de repetir lo que la palabra de Dios dice, repetirles a ellos lo que la palabra del Señor nos enseña, y hacerlo de la manera como nos lo presenta la Biblia, que me parece tan linda porque sigue siendo muy actual, y es hacerlo de una manera que sea cotidiana, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando estemos de viaje, cuando vayamos en el carro, cuando estemos en el metro, allá para los que están en el norte, cuando estemos nosotros de camino a cualquier lado, aprovechemos toda oportunidad. Si estamos viendo una serie de televisión, si estamos oyendo una canción, vimos una valla publicitaria, aprovechemos la oportunidad para poder transmitir los principios bíblicos. Pero una vez más, comienza por nosotros. Si nosotros no estamos amando al Señor
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es imposible que entonces nosotros podamos modelárselo a ellos. Así que, de verdad, como decía Evelyn, lo lindo es que nunca es tarde, hay esperanza en el Señor, y hoy es el día, o sea, de verdad, hoy es el día para comenzar a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Gracias, Ricky. Gracias, Evelyn. Bueno, Roberto, somos todo oídos, y Luisa Fernanda, ustedes tienen mucho que enseñarnos también. ¿Qué piensan? Bueno, muchas gracias. Con Luisa Fernanda discutíamos el tema de la identidad y decíamos, qué pregunta más difícil, porque tiene muchas aristas, tiene muchas cosas, pero el Señor nos llevaba a donde el Señor Jesús nos pide que demos la estafeta. Y yo creo que ahí es un comentario como crítica constructiva, porque vamos a ser un poquito de severos con los baby boomers, pero nosotros tenemos la responsabilidad con la generación XY, ¿verdad? Y Z. Pero supongamos, cuando Jesús da la gran comisión, dice, id y hagan discípulos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por las campañas evangelísticas, por los eventos masivos que de alguna forma crearon en nuestro país una afluencia del evangelio significativa. Pero al no ser congruentes o al no estar atadas a la iglesia en sí, pues no podíamos producir o no se podían producir el mismo número de discípulos, ¿no? Algo que creó mucho la identidad, al menos en mi persona y en la de Luisa Fernanda, hablando en pareja, fue eso, ¿verdad? Tener la bendición de contar con un discipulado a dos vías. Uno, que haya alguien interesado en invertir tiempo, pero también uno tener la disponibilidad de invertir tiempo y recursos. Entonces, creo que la disparidad en las estadísticas las vemos reflejadas en eso, por una ausencia de discipulado, y es lo que mencionaban también nuestros compañeros, ¿no? A nivel de padres, a nivel de congregación, pero estamos a tiempo, ¿verdad? Todavía, y de hacer discípulos. Eso va a crear identidad fuerte, ¿no? Luisa Fernanda. Bueno, gracias. Yo creo que también nuestra generación está acostumbrada al todo rápido, ¿verdad? O sea, ahorita estamos en que todo es fácil, lo conseguimos rápido. Entonces tenemos una cierta presión, ¿verdad? No solo social, ¿verdad? A nivel de la iglesia, en todos lados, que estamos siendo atacados, ¿verdad? Pero realmente creo yo que realmente el Señor Jesús, ¿verdad? Desde un principio estableció la identidad en el hombre, ¿verdad? Donde dice, a imagen y semejanza de Dios los creó, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí habría que empezar a tener una buena base de identidad para que realmente desde ahí empecemos, desde la base, desde, como ustedes decían, ¿verdad? Desde las sendas antiguas, regresar al principio, porque de ahí parte todo, desde ahí partimos todo, ¿verdad? Ya. Discipulado, o sea, ¿cómo es que perdimos probablemente ese norte en ese proceso de crecimiento hermosísimo, como bien dice Roberto, de la iglesia en Guatemala, de la gente que se confiesa, nacidos de nuevo y seguidores del Señor Jesucristo? ¿Cómo hemos perdido probablemente esa parte que es la que al final nos da ese sentido de identidad, o nos permite al menos acercarnos más a esa idea de una identidad cristiana que verdaderamente haga efecto en la sociedad? Voy a leer aquí una frase que me impactó mucho sobre el tema de identidad. Dice, a fuerza de repetir algunas frases excesivamente, casi que pierden su significado y se convierten en fórmulas vacías. Tal sucede con esta afirmación, comillas, soy una persona única, insustituible, irrepetible. Soy un cristiano bautizado y por lo tanto soy un hijo de Dios. Soy una persona consagrada a Jesucristo por mis votos religiosos o por mi sacerdocio y comprometida a un seguimiento radical del Señor. Esto, ¿qué tanto podemos percibir que esta manera de identificarnos de los hombres y mujeres cristianos de hoy podamos tenerla? O sea, esa es un poquito tal vez la pregunta que yo ahora me hago y que les hago. O sea, de
¿Qué tanto le estamos sintiendo eso? Precisamente pensando en la explicación que Roberto nos daba de la ausencia de discipulado o de un discipulado que parecería ser, por usar una palabra de moda, un poco más light de lo que probablemente fue o debería de serlo. ¿Qué piensa, Leonel? Sí, yo creo que es muy importante esa acción de los padres y que se enseñe realmente estos 3 aspectos de la identidad. Luisa Fernanda mencionaba uno, el primero, muy importante, que es nuestra identidad como seres humanos. No somos producto de la evolución, no somos producto de la casualidad, somos producto de un Dios creador. Aquí ha surgido, no sé si en otros países, pero aquí se oye en las últimas décadas un concepto del diseño inteligente. No quiere ver a Dios, pero dice, es imposible pensar que el ser humano y todo lo que existe haya sido un proceso de la casualidad. Entonces rechazan la evolución, pero no aceptan a Dios como creador. Dicen, hay un diseño inteligente. Les falta ese paso. Y si hay un diseño inteligente, pues hay un diseñador. Y reconocer con humildad que ese diseñador es Dios. Ahí empieza nuestra identidad. Somos creados por Dios a su imagen y semejanza, como lo decía Luisa Fernanda, y ahí está el sello de Dios en todo ser humano. Por eso la vida es sagrada y debemos respetarla, porque cada individuo, no importa quién sea, lleva el sello, la identidad que Dios le puso al crearlo. Sin embargo, a causa del pecado, pues perdimos parte de esa identidad, en el sentido de que el pecado nos alejó del propósito y el significado de Dios, y por eso se hace necesaria la redención, el evangelio, el nuevo nacimiento. Yo estaba hablando en algunas de mis predicaciones últimas de la importancia del nuevo nacimiento, porque una persona en su estado natural no puede vivir la vida cristiana. Puede tratar de hacer las cosas bien y amar a su esposa si es casado, a sus hijos, etcétera, pero hay algo que lo limita, y es su naturaleza vieja. Por eso, y me gusta la expresión de mi hermano Juan al saludar a la audiencia cristiana, nacido de nuevo, porque eso es una de las doctrinas de la gracia, es la regeneración o el nuevo nacimiento, volver a nacer. Porque, como dijo el Señor a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y en ese nuevo nacimiento recibimos una nueva identidad, nuestra identidad con Cristo. Ya se ha mencionado, ahora somos hijos de Dios, pero somos parte de la familia de Dios, ahora somos salvos, ahora, etcétera. Esta mañana del domingo oíamos, antes de ir a nuestra iglesia, una predicación, el hecho de que somos hasta glorificados, ya nuestra posición en Cristo, ya Dios nos ve en el cielo mismo. Esa es nuestra identidad, es una cosa hermosísima que debemos proclamar y enseñar. Es decir, no es la casa donde vivimos, no es la educación que tengamos, ni la ropa que usemos o el modelo del vehículo de la familia, no es nada de externo, es algo que Dios nos ha dado, y es la riqueza más grande que podemos tener como seres humanos, nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Y además irrepetible, ¿verdad? Regresamos en un minuto, Miriam, contigo para que continuemos la conversación. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Iniciamos el tercer segmento de su programa Inspiración por la Familia en Canal 27, donde estamos dándole gracias a Dios por su apoyo a nuestros socios honorarios y a toda la audiencia que nos permite
entrar a sus hogares todos estos domingos para aprender juntos, reflexionar juntos, comentar e ir profundizando en nuestra vida cristiana y la manera en que la estamos viviendo. Estamos examinando el tema de identidad cristiana como un tema fundamental en la manera de vivir ese cristianismo, qué tanto estamos logrando a través del discipulado que hacemos nosotros los padres con nuestros hijos, el discipulado que hacen en nuestras congregaciones, iglesias y organizaciones cristianas con los jóvenes y los niños, en fin, cómo es que atendemos la manera en que la Biblia nos enseña a querer que el cristianismo de verdad continúe siendo la cultura, la manera de vivir que hemos tenido ya por más de 2000 años de generación en generación, hasta llegar a estos momentos en los cuales, pues obviamente, muchos estamos muy preocupados porque sentimos bastante amenazada esta manera de hacer, de ser y de decir las cosas, a pesar de que confesamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Nos quedamos con los comentarios de Leonel Mota y ahora vamos a pasar con Miriam para que nos continúe elaborando un poquito sobre estas ideas en relación a nuestra identidad como cristianos. Adelante, Miriam. Gracias, hermano Juan. Creo que una cosa muy importante que debemos tener en cuenta en la formación de esa identidad cristiana, esa identidad espiritual, tiene que ver con asegurarnos de que, primero comenzando con los padres, hemos nacido de nuevo, entendemos qué es la nueva vida, en qué consiste, porque todo lo espiritual se mueve en ese mundo espiritual y es por revelación de Dios. Entonces el Espíritu Santo trabaja en la vida de cuando alguien ha nacido de nuevo. Por eso nosotros como padres nos tenemos que asegurar de que nuestros hijos han nacido de nuevo. Nosotros tenemos esa responsabilidad primordial, no esperemos que alguien más lo haga. Nosotros mismos nos tenemos que asegurar de que nuestros hijos entienden que necesitan a Jesús, que lo necesitan como su Salvador, como su Señor, porque si queremos que ellos entiendan las verdades espirituales, tenemos que comenzar porque ellos puedan tener las herramientas, el Espíritu Santo en primer lugar, y luego el conocimiento de la palabra para que ellos puedan entender las implicaciones que tiene ser un hijo de Dios. Ahora, yo creo que hay otra cosa que debe ir acompañada con la seguridad, en primer lugar, de que ellos nazcan de nuevo. Pero yo creo que necesitamos convertir la enseñanza bíblica en algo hermoso, dinámico, que nuestros hijos quieran oír la palabra, que ellos se entusiasmen. Debemos hacer actividades que tal vez no parezcan lo normal, ¿verdad? De estar muy serios, calladitos, nadie se mueve, no cruces las piernas. Hagámoslo con un entusiasmo y con una alegría que contagiemos a nuestros hijos, que ellos quieran saber qué es ese cristianismo que nosotros vivimos, que es vibrante, que es felicidad, que es gozo y no todo seriedad y regaño y no se mueva. Yo les digo, si nosotros volviéramos de verdad cambiaríamos la dinámica de nuestros devocionales familiares. Lo haríamos, comeríamos palomitas de maíz, helado, chocolates, lo que sea acompañado de la enseñanza bíblica, especialmente yendo acompañado, pues claro, según la edad, de la edad de los hijos, ¿verdad? No vamos a hacer las mismas cosas que hacemos con los que tienen 3, 4 años que con los que tienen 12. Por eso los 12 les caería mal que los tratemos como que tienen 4 o 5, ¿verdad? Pero adaptemos nuestra dinámica a algo que entusiasme a nuestros hijos, que ellos digan, sí, ese día que vamos a hablar del Señor, de su palabra, es tan bonito que lo quisiéramos hacer todos los días, y qué bueno si lo podemos hacer. Pero ¿saben qué? A veces en la noche, ya cuando los hijos se han ido a la cama, y podemos ir a la orilla de sus camitas a orar por ellos, a bendecirlos, a encomendarlos a sus actividades. Yo recuerdo así por ley, cada día que nuestras hijitas salían para el colegio, yo les daba una promesa bíblica y se la repetía de memoria, Proverbios 3. Y yo les decía, así de ley, todos los días antes que salieran, se lo repetía. Y ¿saben qué? Las encomendaba a favor de Dios y las bendecía. O sea, no son cosas que requieren demasiado tiempo, pero es encaminarlos, como decía mi hermano, Deuteronomio 6, ¿no? Cuando te levantes, cuando salgas, cuando vayas por aquí, pero bañemos, pero de una manera hermosa y dinámica, de tal
de tal manera que despertemos en ellos el deseo de conocer a ese Dios que es nuestro Dios, que es el único Dios verdadero en quien hemos creído y que a su Hijo Jesucristo hizo todo lo que hizo por salvarnos y por darnos esa identidad que nos llevará al cielo. Así que en nuestras manos está mucho de la dinámica de esa nueva vida y de que nuestros hijos quieran seguirla, tiene que ver con nosotros. Volvemos a las sendas antiguas, los padres tenemos la responsabilidad de sembrar en sus corazoncitos y en sus corazones, si ya son mayores, ese anhelo, ese deseo de conocer a ese Dios que nosotros conocemos. Miriam seguramente dijo cosas que son música para los oídos de Evelyn y Ricky. Adelante. Adelante con papás a prueba de todo eso. Emocionadísimos de escucharlos, porque de eso se trata. Nosotros como papás no hemos sabido transmitir el evangelio de la manera correcta, y lo que hemos hecho es vivir una religión en casa muchas veces, y la religión es aburrida. Lo que pasa es que nosotros ahora decimos, no, yo no tengo una religión, yo soy cristiano, y nos sentimos muy espirituales al decir que somos cristianos, pero si no tenemos una relación personal con el Señor Jesús de una manera vibrante, como decía la hermana Miriam, entonces convertimos el cristianismo en una religión, y la religión es aburrida, y nuestros hijos no quieren pertenecer a algo que es aburrido. En cambio, cuando es algo real, cuando nosotros estamos teniendo una relación personal con Jesús en lo personal y como familia, vamos a ver milagros, vamos a ver oraciones respondidas, vamos a saber a quién acudir cuando tenemos un problema, a quién agradecerle cuando estamos felices. Verdaderamente de eso se trata, que hagamos una vida real en el tema de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si algo hemos visto y tristemente lo hemos reflejado en estadísticas, es que nosotros como papás cristianos, lo que les hemos transmitido a nuestros hijos es un cristianismo basado en conducta, y eso no es real. La conducta tiene que venir después de una relación con Jesús. Nosotros no tenemos que portarnos bien para ser cristianos. Nosotros tenemos que ser cristianos con una relación personal con Jesús, y el resultado natural va a ser tener una conducta diferente. Entonces, si nosotros comenzamos a transmitirlo de la manera correcta, nuestros hijos van a querer pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Y entonces las cosas van a cambiar. De otra manera, vamos a seguir haciendo un poco más de lo mismo, y lo triste es que estamos viendo el resultado que es medible, que podemos ver hoy que no funciona. Entonces, comencemos a hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Vivamos como cristianos y seamos felices, pero que se nos note, ¿verdad? Nosotros molestamos mucho y decimos, no es que el cristianismo sea aburrido, es que hay personas aburridas que son cristianas, pero serían aburridas aunque no fueran cristianas. Entonces seamos cristianos, pero seamos felices, que nuestros hijos se gocen la vida en el Señor. No hay nada más emocionante que vivir con el Señor. Y hablando de identidad, por eso es que el Padre, miren, Dios Padre, que pudo haber escogido todas las palabras habidas y por haber, cuando afirmó la identidad de su Hijo, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, todos recordamos esa imagen tan linda, ahí siendo bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y el Padre dice, y es un sermón tan cortito, dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y eso es lo que nuestros hijos tienen que saber, que son hijos, que son amados, y que sus vidas traen contentamiento al corazón de Dios y al nuestro. Y eso los va a mantener con una identidad correcta en el Señor. Yo quisiera sumar a esto algo que hemos aprendido recientemente con Ricky, y es que muchas veces como papás o como la generación anterior damos muchas instrucciones, les decimos qué hacer y olvidamos decirles quiénes son. Y eso es lo que hizo el Padre con Jesús. Dios siempre nos dice quiénes somos para Él, quiénes somos nosotros, cómo fuimos creados, y luego pues nos dice algunas cosas que hacer. Pero realmente la relación con Dios no se funda en qué tenemos que hacer, sino se funda en quiénes somos en Él y cómo nos ha hecho Él. Entonces, esa es la mejor imagen. Nosotros como padres constantemente debemos de transmitirles a nuestros hijos quiénes son. Tú eres valioso, tú eres amado, tú eres alguien que tiene un propósito en esta vida, tú eres alguien que vino a este mundo no por casualidad, sino porque fuiste deseado primero en el corazón de Dios y luego nosotros te hemos amado. No hay que mentirles, ¿verdad? Si nos fue una sorpresa, porque habemos muchos que fuimos concebidos sin ser planificados, pero sí podemos decir que hemos sido amados. Y eso es lo que es muy importante, ¿verdad? Gracias, Evelyn. Gracias, Ricky. Adelante, Roberto.
Cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, volviendo al párrafo que usted leyó, me llamó la atención porque puede ser la oferta de cualquier religión. O sea, porque usted no dijo quién la dijo, perdón, pero yo me puse a pensar, bueno, puede ser la oferta religiosa de cualquier religión. Y hay un autor que me gusta mucho que dice, hay conceptos que tienen que viajar 45 centímetros de la boca al corazón, ¿no? Y eso lo da el proceso de la identidad en Cristo a través de un discipulado, ya sea con papá, con mamá o con otro mentor, ¿verdad? Pero es ese proceso de, me enseñan que soy hijo, pero tengo que procesarlo hasta llegarlo a aceptar, creer y hacerlo mi convencimiento, mi convicción. Puedo ser enseñado que soy hijo de un rey y hoy en día cuesta como que canalizarlo y que esas palabras del Señor Jesucristo o de los evangelios viajen esos 45 centímetros, ¿verdad? De la palabra dicha al corazón, ¿verdad? Entonces, creo que se han enfocado en los hijos, en los comentarios, y es totalmente válido, ¿verdad? Porque ahí es donde como padres tenemos nuestro semillero, ¿verdad? Nuestro cultivo. y sí, es cultivar esos conceptos de identidad en Cristo, complejos muchas veces, máximo si no tuvimos un papá o no tuvimos algún dirigente o cuando no hay modelos es más difícil, pero es motivar ese crecimiento a través de una mentoría, ¿verdad? O un discípulo. Luisa Fernanda. Bueno, yo también quiero retroceder un poquito a lo que ustedes hablaban y realmente creo que la identidad que en los hijos inicia desde el vientre de la madre, ¿verdad? Uno como mamá pues puede desde ahí poderle decir al bebé, ¿verdad? Que está en formación, tú has sido amado, tú fuiste creado, tú no eres una casualidad, ¿verdad? Sino que desde ahí podemos empezar a sembrar, ¿verdad? Esa identidad. Porque el niño escucha, ¿verdad? Del vientre de la madre. Entonces, así como dice el Salmo 139, ¿verdad? De que no fue oculto mi formación, ¿verdad? Y así nosotros tenemos 2 hijos pequeños, ¿verdad? Y realmente yo me recuerdo desde que estaba embarazada, ¿verdad? A mi hijo grande, pues siempre le fui hablando de lo que él era, ¿verdad? Que era amado, que él fue esperado, ¿verdad? Y ahora de grande, pues también, ¿verdad? Yo recalco, ¿verdad? Que es un hijo de Dios, que ha sido amado, ¿verdad? Y en todo tiempo, ¿verdad? Hay que sembrar esa semilla, porque a su debido tiempo va a dar fruto. Excelente. Entonces, todo parecería ser de que de alguna manera nosotros tenemos que volcarnos más todavía, o sea, nuestras generaciones deben ocuparse más y en este caso, esta campaña de Juntos y en Armonía que en Casa Josué con todo este grupo de hombres y mujeres nacidos de nuevo están llevando a cabo en favor de Guatemala, pudiese volcarse más todavía a acciones deliberadas, intencionales y claras de provocar la profundización del discipulado en la iglesia y en los hogares nuestros y en los matrimonios nuestros. Voy a leer otro párrafo que nos permita como seguir la conversación. Dice, la identidad constituye la base para la fidelidad, virtud hoy tan necesaria cuando nos debatimos en una crisis de la palabra empeñada, tanto en el compromiso matrimonial como en la consagración religiosa o sacerdotal. La fidelidad ha sido descrita como la capacidad de seguir coherente con los principios libremente escogidos, a pesar de las contradicciones inevitables de los sistemas de valores. Hemos presenciado muchas defecciones de sacerdotes y de religiosos con votos perpetuos en estos últimos 20 años y seguimos debatiéndonos en esta crisis de fidelidad. Cuando la crisis de identidad se ha resuelto favorablemente en la época de la adolescencia, queda establecida la propia identidad
y como la solución de la crisis de identidad en la adolescencia, el resultado es la capacidad para la fidelidad. La fidelidad es la capacidad de permanecer leal a pesar de las contradicciones, y la identidad constituye su fundamento necesario. A mí lo que me llama la atención de estas ideas es qué tanto se escuchan hoy en nuestras iglesias y congregaciones, en nuestras conversaciones entre familias, en nuestras búsquedas de esa vivencia cristiana con mucho más intensidad y sentido de vida del cristianismo. Unos minutos para reflexionar rápido, Leonel y Miriam, por favor. Sí, claro. Y ahora con las pasadas Olimpiadas, yo admiro tanto a esos jóvenes que se esfuerzan, que practican, y algunos que batieron récord. El guatemalteco ahí que apareció y otros de otras nacionalidades en América Latina, reflejando ese tema de la fidelidad que se puede traducir como constancia, perseverancia, mantenerse a sus principios, respetarlos. Como dice Hebreos 2, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, como un estadio, en la versión, la Biblia al día dice, teniendo tantos espectadores alrededor nuestro, corramos esa carrera con paciencia, y la paciencia es la perseverancia y la fidelidad, y habla de cómo debemos correr esa carrera, mantener esa identidad como atletas cristianos, digamos así. Dice, despojando de todo peso y del pecado que os asedia. Y algo muy importante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia, de nuevo, la carrera que tenemos por delante. Así que ese artículo, ese párrafo que nos leyó nuestro hermano Juan es muy, muy revelador de esa verdad que nos presenta la palabra de Dios, la perseverancia, la fidelidad, la constancia. Miren, un minuto y terminamos. Creo que la constancia y especialmente el concepto de fidelidad es un concepto divino, porque dice la palabra que Dios, Él, aunque nosotros no lo seamos, así que Él es nuestro ejemplo de fidelidad, y en Él basamos nuestra fe, en su palabra que dice las verdades con las que nosotros debemos caminar de este lado del cielo. Gracias. Un minuto, Evelyn. Solo hacer esa reflexión, creo que como iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitamos recordar a los que llegamos, a que nos reunimos, con quienes hablamos, que la identidad que el Señor ha impreso en nosotros tiene la capacidad de hacer esa respuesta de fidelidad, ¿verdad? Como les compartíamos, decirle a las personas que tienen eso, porque Dios lo ha depositado en nosotros. Amén. No como un mantra religioso, sino como una verdad que puede producir vida en aquellos que nos escuchan y nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que eso hará la diferencia y animarnos, porque aunque haya mucha oscuridad, la palabra y nos da la promesa que cuando haya mucha oscuridad, la luz de Cristo va a brillar. Amén. Luisa Fernanda, tiene el honor de cerrar. Un minuto. Gracias. Bueno, también como ustedes hablaban, ¿verdad? Anteriormente, es reforzar en los niños, ¿verdad? Más que todo en la generación más joven que viene atrás de nosotros, porque nosotros somos jóvenes, pero viene alguien que nos sigue, ¿verdad? Realmente recalcar esa identidad en Cristo, que Él la sembró y que puso su sello desde el vientre de su madre, porque desde ahí ya tienen un sello. Gracias. Muchas gracias, Roberto, Luisa Fernanda, Ricky, Evelyn, Leonel, Miriam, de verdad agradecidísimos con el aporte tan lindo y precioso en el programa de hoy. Como todos los programas, creo que podemos decir con mucha sencillez y mucha humildad que algo dejamos en el ambiente en búsqueda de ese cambio y esa transformación para una vida cristiana de más incidencia e intencionalmente clara en buscar cómo el Evangelio del Señor Jesucristo se revela más todavía entre nuestro pueblo. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.